Buenos días a todos. Les habla Alberto Cózar de Andes Financial, hoy día 3 de septiembre de 2012, analizando el tipo de cambio dólar-peso chileno. Si recuerdan, en nuestro último análisis hablábamos que el dólar había experimentado un rebote desde la zona de los 4,73 que había llegado hasta la zona de los 4,86. Desde esta zona empezó a corregir hacia la zona de 61.8 Fibonacci, por lo cual actualmente nos encontramos dentro de lo que podría ser un primer impulso. Vamos a verlo a un mayor tamaño, para que lo vean con más precisión. Si se fijan, el dólar cayó a los 4,73, ya hablábamos que esta era una zona de un soporte muy importante, se produjo el rebote como esperamos hasta la zona de los 4,86, 4,85, y aquí hablábamos que era muy probable que sufriéramos una corrección. Mientras no se perdiera el 61.8 Fibonacci, que venía más o menos por la zona de los 4,78, 4,79, este impulso sigue activo y las posibilidades de seguir subiendo van aumentando. Si se fijan, corregimos hacia la zona de los 4,78, la zona de 61.8 Fibonacci ha estado aguantando siempre en todo momento, y si se dan cuenta, ahora el tipo de cambio dólar-peso chileno se encuentra en un momento trascendental. Por un lado, ha aguantado el soporte de los 4,79 y la parte de 61.8 Fibonacci sigue aguantando. Y por otra parte, se está enfrentando nuevamente a esta bajista, a esta directriz bajista que ven aquí claramente marcada, que es la que está determinando de alguna manera la tendencia bajista que de medio plazo todavía tiene el dólar. El dólar en el medio plazo y hasta el día de hoy sigue claramente bajista. Vean cómo ha marcado máximos decrecientes y mínimos decrecientes, pero la situación en la que estamos ahora nos lleva a pensar que después de aguantar la zona de los 4,73, después de haber aguantado la zona del 61.8 de Fibonacci, si rompemos esta directriz alcista nos vamos a ir hacia arriba casi con toda probabilidad. Además, si llegamos a la zona de los 4,86 y superamos esa zona de los 4,86, llegaríamos aproximadamente a la zona de los 4,91, 4,92. ¿Por qué? Porque al superar el último máximo que habíamos dejado se activaría un segundo impulso alcista, cuyo objetivo sería la misma distancia que había desde el mínimo que habíamos dejado en los 4,73 hacia la zona de los 4,86, partiendo del mínimo que dejó en la corrección. Si había aproximadamente unos 12 pesos de los 4,73 a los 4,85, 86, si el mínimo que dejamos son en los 4,79, estos 12 pesos nos proyectan a la zona de los 4,91. Pero además fíjense que hay una cosa muy interesante, y es que si vamos a la zona de los 4,91, verán cómo esta zona, que nosotros vemos como una posible zona de llegada en el caso de que finalmente se supere esa directriz bajista y se active un segundo impulso alcista, fíjense cómo acá dejamos un hueco bajista claramente. En la sesión del día, vamos a verlo, del día 26 de julio, fíjense cómo el tipo de cambio dólar-peso chileno abrió con un gap bajista desde los 4,91 a la zona de los 4,86. Este es un gap o un hueco bajista que todavía no se ha cubierto. Como saben, en el análisis técnico hay una máxima que dice que los huecos siempre se acaban cubriendo. Y no tenemos ninguna duda que este hueco que dejó el tipo de cambio dólar-peso chileno va a cubrirse casi con total seguridad. Lo que uno no sabe es el tiempo, si lo hará en 2 días o si lo hará en 3 meses. Pero nosotros, y intentando adelantarnos a los movimientos para no solamente explicar lo que ha pasado, porque explicar lo que ha pasado es algo que siempre puede hacer, digamos, cualquier analista, nosotros vamos un poquito más allá y les hablamos que mientras no perdamos el 61.8 Fibonacci, que es el 4,78, seguimos alcista en el corto plazo, pero bajistas en el medio plazo. En el momento que superemos esta directriz bajista, podríamos empezar a tener una tendencia alcista más de medio plazo, que nos haría pensar que podríamos dirigirnos en primer lugar a la zona de los 4,86, y de superar esta zona ya seguro se activa un segundo impulso alcista, llegaríamos a la zona de los 4,91, que además nos serviría para cubrir este hueco bajista que se dejó en su día. Por lo tanto, la situación actual es muy clara. Cualquiera que haya iniciado posiciones alcistas en esta zona, que creemos que es una estrategia muy razonable,
tiene que tener claro que el soporte está en el mínimo dejado en la vela de este día en la zona de los 4,7860. Pongámosle un cierre por debajo de 4,78, nos haría desistir de esta estrategia alcista, ya que probablemente se activaría una vuelta con total seguridad al inicio del movimiento alcista en los 4,73. Mientras no se pierda la zona de los 4,78, seguimos encajonados en una tendencia alcista de muy corto plazo que, si superamos esta directriz alcista, va a ser probablemente la señal de que va a haber un nuevo movimiento al alza en el dólar. En primer lugar, a la zona de los 4,86 y en segundo lugar a la zona de los 4,91, que, como les decimos, nos serviría para además cerrar este hueco bajista. Y recuerden que los huecos, tanto bajistas como alcistas, siempre se cierran en el análisis técnico. Creemos que la situación del dólar peso chileno es muy clara en este momento. Creemos que para aquellos que tienen estrategias alcistas, estas tienen una ecuación rentabilidad y riesgo muy aceptable, ya que tenemos el soporte muy cerca. Además, después de las 4 o 5 últimas estrategias que hemos tenido en el cambio en el tipo de cambio dólar peso chileno, nos ha permitido acumular plusvalías como para poder asumir este riesgo con un stop relativamente cercano y un objetivo alcista relativamente lejano. La situación en el dólar peso chileno es muy clara. Esperamos que el análisis técnico que les hemos proporcionado desde Andes Financial sea de ayuda para sus estrategias, y en el momento que rompamos esta directriz alcista y se active el movimiento alcista, esta directriz bajista y se active el movimiento alcista, o en el momento que perdamos este soporte para activar una vuelta al movimiento, volveremos a hacerles un análisis con los puntos que deben seguir en ese momento. Les habló Alberto Cózar de Andes Financial.